Capítulo 1. Triton Blue, serie Atlas. Introducción. Hola y bienvenidos a la serie de tutoriales de Triton Blue. Hoy damos un salto de nivel presentando nuestras nuevas consolas de control de MX, la Atlas 1024 y la Atlas 2560. Estas mesas han sido diseñadas con una filosofía clara: ofrecer un flujo de trabajo rápido y sin interrupciones, combinando un hardware robusto con un software que se adapta a ti. Dependiendo del tamaño de tus eventos, puedes elegir entre dos modelos. Por un lado, tenemos la Atlas 1024, nuestra versión más compacta y portátil, equipada con una pantalla táctil de 10,1 pulgadas. Y por otro, nuestra estación de trabajo profesional, la Atlas 2560, que monta una impresionante pantalla multitáctil de 15,6 pulgadas. Si nos vamos a la parte trasera, encontramos el verdadero músculo de la consola. Aquí tenemos las conexiones de alimentación, múltiples puertos USB y conexión de red LAN para trabajar con protocolos ARNet, OSACN y salida de audio jack de 3,5 milímetros. En el caso de la 2560, además, contamos con una entrada de audio y una salida jack 3,5 extra en el frontal, aparte de dos salidas DisplayPort para conectar monitores externos y 7 puertos USB. En cuanto a la salida de señal, todos los puertos físicos de MX de 5 pines cuentan con aislamiento fotoeléctrico, garantizando una protección total ante cualquier pico de tensión. La Atlas 1024 te permite controlar directamente dos universos físicos y llegar hasta controlar 4 universos por LAN o combinando ambas salidas, mientras que la 2560 eleva la capacidad hasta 12 universos, 5 de ellos mediante salidas físicas de MX. Potencia bruta, versatilidad y un diseño pensado por y para iluminadores profesionales. Vamos a encender nuestra consola Atlas y a programar desde cero para que veas lo rápido y fácil que es trabajar con su interfaz. En el panel principal de ambas consolas encontramos todo lo necesario para tener el show bajo control. Contamos con faders físicos de reproducción de alta precisión, teclas de función rápida personalizables, másteres dedicados tanto para intensidad como para velocidad en Atlas 2560 y encoders rotatorios con retroiluminación RGB, imprescindibles para ajustar cualquier parámetro al milímetro. Al iniciar el sistema, nos encontramos con nuestro espacio de trabajo principal. Todo es personalizable, pero por defecto tenemos a la vista nuestra cuadrícula de aparatos o ventana de fixtures, donde podemos organizarlos visualmente, y botones de acceso rápido a los lados para renombrar, copiar o borrar elementos de forma ágil. Vamos a empezar parcheando algunos equipos. Entramos al menú de patch, seleccionamos nuestro tipo de foco en la librería, le indicamos la cantidad que vamos a usar, el universo y la dirección de MX de inicio. Sin cerrar la ventana, pulsamos en la ventana de fixtures y listo, ya los tenemos disponibles en nuestra pantalla principal. Si seleccionamos uno de los focos que acabamos de parchear, podemos subir su intensidad directamente desde la pantalla táctil o usar los encoders rotatorios físicos para un ajuste mucho más fino. Algo vital cuando programamos es saber liberar los valores para no pisar efectos. Para eso, simplemente pulsamos 2 veces la tecla Clear y limpiamos nuestro programador al instante. Ahora vamos a guardar nuestra primera escena. Seleccionamos nuestras luces, les asignamos un color y una posición que nos guste. Para guardarlo, pulsamos la tecla QE, elegimos el fader donde queremos almacenarlo y volvemos a hacer doble Clear. Si subimos ese fader, nuestra escena cobra vida. Y recuerda que tienes decenas de páginas disponibles para almacenar cientos de memorias. Si queremos crear algo dinámico sin perder tiempo, la serie Atlas cuenta con un potente generador de efectos integrado. Seleccionamos nuestras cabezas móviles, las centramos con la tecla Locate y abrimos el menú de Shapes. Elegimos un efecto de círculo para el movimiento o un arco iris para el color, y en un segundo lo tenemos funcionando. Desde los encoders podemos ajustar a nuestro gusto la velocidad, el tamaño y el desfase de los focos. Además de memorias estáticas y efectos, podemos crear secuencias paso a paso, conocidas como chases. El proceso es súper intuitivo. Seleccionamos los focos, los ponemos en color rojo,
pulsamos la tecla Chase y guardamos en un fader. Los cambiamos a verde, volvemos a guardar en el mismo fader y pulsamos Exit para salir del modo edición. Al subir ese fader, la secuencia empezará a correr automáticamente, permitiéndonos ajustar, pulsando Shift más ese playback, los tiempos de fundido o controlarlo de forma manual, entre otros. Como ves, la curva de aprendizaje es rapidísima y en unos minutos ya puedes tener la base de tu show funcionando. Si tienes cualquier duda sobre alguna función, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial. Esperamos que te haya servido de ayuda. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más información de los productos de Triton Blue.